Hola, buenas tardes. Vamos a sacar de piezas un salón con puntera recta utilizando el Calígula. Para sacar de piezas este salón, que como veis es muy sencillo, tiene un chanclo y una puntera. La puntera le vamos a dar margen de doblado y al hueco del salón le vamos a dar también el margen de doblado. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear el eje de simetría. Para ello venimos aquí y pinchamos. Veis que aparece una línea amarilla y pinchamos en la parte exterior, cerca del talón. Como veis, aquí tenemos ya creado el eje de simetría. Yo puedo ocultar el dibujo para que lo veamos. Para eso me voy a herramientas, le digo oculta, ¿veis? Aquí tengo ya el eje de simetría. Vamos a decirle otra vez ver todo y aquí lo tenemos. Vamos a empezar a digitalizar. Para ello selecciono la línea verde de escáner y aquí automáticamente se me activa la herramienta dibuja línea neta. Entonces empezamos ya a contornear las líneas. Si veo que en algún punto se me queda mal, o anulo toda la línea, o luego paso al modo de edición y la ajusto. Por ejemplo, aquí se me ha quedado un poco mal, luego lo cambio. Como veis, he terminado aquí la línea, ahora continúo hacia abajo. También dando clics sobre los puntos. Llegando al final, terminar línea. Aquí también habrá que corregir. Luego, por último, hacemos la línea de montado. El programa también está preparado para que digitalicemos la trepa sin el montado. Y lo que cambiaría sería que le podríamos dar también automáticamente los márgenes de montado. Como esto es una cuestión que va a gustos de personal, pues yo prefiero en este caso darle el margen de montado más o menos que me funciona. ¿Veis? Ya tengo digitalizada lo que es la puntera, lo que es el hueco del salón. Para la línea de la parte interna lo que podemos hacer es crear una copia de la parte exterior y luego solamente modificar la parte que es diferente. Para hacer la parte interior, lo que podemos hacer es copiar la parte exterior y modificar solamente la parte que se modifica. Para ello selecciono la herramienta copia, selecciono la línea y le digo que me copie toda la línea. Una vez que la tengo ya copiada, que ya está copiada, lo que podemos hacer es venirnos aquí y decirle doblar. ¿Qué es lo que quiero doblar? Desde aquí hasta aquí. Selecciono un punto y muevo. Si no se ajusta del todo, tampoco es problema. Luego podemos variar. Ya tenemos la línea, como veis aquí nos ha quedado bien. Podemos hacer un zoom y le decimos mover. ¿Qué punto vamos a mover? Pues este punto de aquí lo vamos a llevar ahí. Este punto de aquí lo vamos a llevar aquí. Y este punto de aquí lo vamos a sacar un poco para que la línea sea más suave. Y por último le damos al botón derecho del ratón para confirmar. Aquí le podíamos haber dado un poco más, pero yo creo que está bien. Bueno, ya tenemos la pieza. Vamos a rectificar algunas líneas al mismo tiempo, ya que tengo cogida la herramienta mover, que sería esta. Voy a mover, se me ha movido toda, voy a mover este punto aquí. Le digo confirmar. De aquí también la podríamos subir un poco. Nos venimos un poco pinchando la ruleta del ratón. Nos podemos venir un poco. Esta línea de aquí se me ha bajado. Selecciono. De aquí también podríamos moverla un poco aquí arriba. Y ahora, aprovechando que tenemos aquí el zoom, seleccionamos también esta línea y la movemos.
Bien, más o menos lo tenemos ya arreglado. Tenemos ya la línea de montado, las líneas de la parte de dentro y de la parte de fuera, la línea de la puntera. Y ahora podemos ya ocultar el dibujo, ya no lo necesitamos. Seleccionamos el dibujo con la herramienta mover, fondo, y le digo oculta. Vamos a ver qué pasa. Me ha bloqueado. Fondo, y le digo herramientas, oculta. Vale. Por lo visto he hecho una copia del mismo dibujo. Este, por ejemplo, lo podemos eliminar. ¿Vale? Vamos a comprobar que efectivamente tengo el dibujo hecho. Voy a decir ver todo, efectivamente, y volvemos a ocultarlo. Cuando aparece seleccionado, ¿lo veis? Aparece una zona azul alrededor de la hoja. Ahora ya le digo oculta y ya tengo la plantilla. Repasamos las líneas, vamos a repasarlas un poco haciendo un poco de zoom, ahí. Vemos que más o menos está bien. Aquí faltaría un poco para que llegase al eje, lo podríamos arreglar. Decimos mover, seleccionamos la línea y este nodo lo movemos un poco más para arriba. Ahí estaría bien. Este también lo podríamos arreglar un poco. Ahí. Botón derecho para confirmar. Y más o menos estaría bien. Tenemos aquí una herramienta que es esta, que nos puede ayudar bastante a la hora de suavizar líneas. Selecciono la línea. Por ejemplo, aquí le vamos a dar un poco más de una curva un poco más suave. Le hemos dado un clic, vuelvo a dar botón derecho y otra vez botón derecho. Y ya se ha quedado bien. Vamos a empezar ya a dar los márgenes necesarios. Por ejemplo, vamos a crear la puntera. Entonces la puntera, como os he dicho antes, aquí necesitaríamos un margen de 4 milímetros. 4 milímetros. Ese margen lo tenemos aquí, el primero. Seleccionamos la línea, seleccionamos la longitud de línea y ya depende de donde nos coloquemos con el cursor, nos lo hará hacia abajo o hacia arriba, hacia la izquierda o hacia la derecha. Como lo quiero en este lado, pincho botón izquierdo y ahí lo tengo. Y ahora vamos a crear la simetría. Fijaros que tanto para márgenes como para simetrías tenemos dos botones, estos dos y estos dos. La diferencia entre estos dos y estos es que este siempre es una simetría vinculada. Quiere decir que cuando yo le dé un margen o una simetría vinculada y luego varíe la línea sobre la que lo he hecho, variará también el margen o la simetría. Vamos a crear una simetría, venimos aquí. Para las simetrías debemos de escoger primero el eje y luego ya podemos elegir la línea y luego el tramo. Como veis ya me ha quedado esta línea hecha. Ahora vamos a crear la línea de montado. Como aquí no hay diferencia entre una y otra, me da lo mismo elegir la de la parte interior o de la parte exterior. Voy a elegir esta. Y ahora elijo el tramo también, desde aquí hasta aquí. Como voy a sacar la puntera, no es necesario que haga una simetría de líneas más allá de la que voy a utilizar o que voy a necesitar. Ya tengo creada los límites. Conviene que aquí le pongamos el centro. Aquí no va a llevar Yankee, puesto que no tiene diferencias. Entonces seleccionamos piquete, hacemos un zoom, seleccionamos la línea, por ejemplo esta, y le colocamos el pico del centro. Conviene cerciorarnos de que aquí haga buena unión. Como veis, no une bien. Entonces para ello vamos a elegir mover, elegimos una de las líneas, por ejemplo esta, y la movemos un poco en un sentido o en otro. Por ejemplo, ahí va a estar bien. Pincho
y termino. Y ahora modifico también la otra línea para que sea también igual. Vuelvo a seleccionar y muevo la línea. Ahí está. Bueno, pues ya tenemos la puntera. Vamos a sacarla de piezas. Para sacarla de piezas venimos aquí, crear pieza. Colocamos que es marca de corte, la capa corte, para que nos lo coloque en su sitio. Y vamos eligiendo líneas. Línea base y doblado. Compruebo por la línea blanca que es efectivamente la pieza, que no falta nada. Botón derecho, botón otra vez derecho y le digo que esto es una puntera, que lo vamos a hacer por ejemplo en charol rojo, que se van a cortar 2 piezas por cada par, aceptar, y ahora coloco el nombre, lo veis que está cogido, en el lugar donde yo quiero que aparezca, por ejemplo aquí. Botón derecho otra vez para confirmar que he terminado y ya tengo la pieza aquí creada con su miniatura correspondiente. Bueno, vamos a hacer ahora la pieza del chanclo. Para ello, ¿qué voy a necesitar? Margen de doblado, que lo tengo ya. Le digo sobre esta línea, desde aquí hasta aquí. Margen de doblado, ¿a dónde? ¿Arriba o abajo? Por supuesto que arriba. Pincho y ya lo tengo colocado. Aquí en esta línea voy a necesitar un entre y unas ranuras. Lo mejor es venirnos a libre, elegimos la línea y nos colocamos ya al lado en que queremos que aparezcan los 8 milímetros. Fijaros que aquí abajo tenemos un cuadro editor en el que podemos escribir comandos o distancias. En este caso me vengo aquí y pincho y le pongo 8 milímetros. 8 milímetros. Y le doy al intro. 8 milímetros y le doy al intro. Efectivamente, veis que ya me lo ha hecho. Ahora, ¿qué me queda? Hacer las ranuras. Me vengo aquí a la herramienta ranura y elijo la línea. Pincho primero sobre la línea. Ya se queda enganchada con el tirante azul. Ahora lo que tengo que hacer es decirle el largo que quiero que tenga. Por ejemplo, desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. Pincho derecho para terminar. Ya tengo lo que son las 2 ranuras, que luego van a ser 3 porque esta va a ser entera, y el entre. Y en la parte del hueco su doblado correspondiente. ¿Lo veis? Bueno, vamos a crear la simetría. Nos venimos a simetría, elegimos el eje y ahora ya estamos en disposición de marcar las líneas que queremos que se reflejen. Desde aquí hasta aquí, la línea del talón, desde aquí hasta aquí. Como veis, el orden da lo mismo. Podemos empezar hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Qué línea queremos que se refleje? La de la parte de dentro, que es esta, ¿no? La más grande. Seleccionamos línea y elegimos que se refleje desde aquí hasta aquí. No es necesario marcar hasta la punta porque solamente vamos a utilizar hasta este punto. Y ahora por último la línea del entre. Me quedaría también añadirles las ranuras, las marcas. Ya tengo ahí una y tengo ahí otra. Ya tengo las piezas. Ahora le voy a colocar el yankee. Pincho en la línea, ¿lo veis? Lo puedo poner, ya está enganchado a ella. Lo puedo poner, por ejemplo, aquí. Y ya podemos hacer la pieza. Venimos aquí a crear pieza. Os aconsejo que empecéis siempre por el hueco. Otra cosa interesante es que, como veis, cuando le hemos dicho de crear hueco, me ha desactivado el proyecto y me ha ocultado líneas. Si yo quiero ver todas las líneas, las coloco, marcando encima del proyecto. Vamos a crear, marcamos línea, línea despejada,
Marcamos línea de talón, marcamos margen de montado interno, entre de la parte interna, entre de la parte externa, montado de la parte externa también, talón y hueco. Más o menos veo que se ha cerrado bien, aquí no se chocan las líneas, mantienen una cierta distancia. Veo que está todo bien, le doy botón derecho, vuelvo a darle botón derecho y aquí es donde le voy a decir que esto es chanclo, que el material por ejemplo va a ser anterrojo, que va a ser 2 un par, aceptamos, colocamos el título, el texto aquí y por último botón derecho para terminar. Ya hemos sacado la puntera y el chanclo. ¿Ahora qué nos quedaría? El forro. Para el forro vamos a necesitar partir más o menos por esta zona la unión que va a llevar la pala, el chanclo digamos, y el talón o sudadera. Para eso creo una línea, más o menos por aquí, pincho fuera, termino línea, y esa va a ser la unión, la separación, ¿vale? Entre la pala y el talón. También debería de dar un margen libre en este caso también, sobre la línea del hueco. Ese margen va a ser el margen del recortado. Pincho desde aquí hasta aquí. La pongo la línea sobre la parte superior, que es por donde quiero que esté, y en la barra de comandos escribo 8. 8 y le doy al intro. Ahí está el margen. Vamos a crear el forro, por lo tanto también le podría quitar unos milímetros por la parte del montado. Entonces también podremos utilizar el margen libre y elegir las dos líneas del montado, desde el principio hasta el final. Vamos a elegir una, por ejemplo la de la parte fuera, desde aquí hasta aquí. ¿Cuánto le voy a quitar? 5. En la barra de aquí abajo escribimos 5 milímetros y dejamos la línea en la parte superior para que sea ahí donde nos lo quite. Ponemos 5 y le damos al intro. Ahora voy a hacer lo mismo con la parte externa. Selecciono la línea desde el final del talón hasta el final de la punta. Coloco también la línea en la parte superior. Escribo 5 y le doy al intro. Como veis, le he quitado 5 milímetros a las dos. Luego la distancia de separación entre ellas sigue siendo la misma. ¿Qué me hace falta más? Poner algunas ranuras en el recortado. Me vengo aquí, la herramienta ranuras, elijo la línea y vamos a empezar, por ejemplo, por la punta. Vamos a crear una línea, una ranura que dé la vuelta un poco a la punta, ahí. Otra ranura, por ejemplo, hasta aquí. Y otra ranura, por ejemplo, hasta aquí. Hasta ahí. Botón derecho para terminar. Y ya estamos en disposición de crear la simetría. Simetría vinculada. Elegimos el eje, elegimos la línea. Como vamos a hacer solamente la pala, con hacer desde aquí hasta aquí tendría bastante. Elegimos también la línea del talón de unión de la sudadera hasta aquí y la línea de montado de la parte de dentro, que en este caso vendría desde aquí hasta la punta. Necesitamos también agregar las ranuras, las marcas. Creamos también el yankee, más o menos en esta zona, por aquí, y creamos también aquí el pico. En este caso, ahí. Vale. Vamos a sacarlo de piezas, crear pieza. Le vamos a decir que venga por aquí, línea espejada, que venga por aquí, que venga por aquí, que venga por aquí, que venga por la parte de unión del talón y por el hueco, el margen. Y ya la tengo. Botón derecho para confirmar. Veo que ya me ha cogido todas las ranuras. Otro botón derecho. Le voy a decir que esto es forro.
Eso es lo primero, ¿eh? Aquí tenía todavía puesto el corte. Aún estoy a tiempo de cambiarlo. Y lo puedo hacer desde aquí. Forro, que es un chanclo, que se va a cortar en piel de cabra. 2, un par. Aceptamos. Y como siempre nos pide que coloquemos el nombre. Aquí, por ejemplo, y botón derecho. Ya tenemos, ¿lo veis? 3 piezas. Nos falta la sudadera. La sudadera va a estar en esta zona. Lleva también recortado por arriba y lleva aquí un figurado con un entre. Vamos a crear el margen del entre. Venimos aquí y le decimos que me cree un entre desde aquí hasta aquí, libre. ¿Lo veis? ¿De cuánto? De 8. Ahí está. Y ahora creo la ranura. Me vengo hasta aquí. Le digo de esta línea, desde aquí hasta aquí. Fijaros lo curioso que tiene el crear ranuras. Si yo me coloco encima de la línea, me crea una paralela por encima de la línea que yo tenía. Si me coloco al lado derecho, me crea un pico. Y la línea que marca es la línea izquierda, para que marquemos esa línea. Y si me coloco en el lado izquierdo, lo hace al revés. Yo os aconsejo que marquéis la ranura completamente recta y paralela a la línea de corte. Ahí. Y botón derecho para terminar. Como la sudadera la podríamos hacer a 4 el par, marcando por aquí una costura, o haciendo un eje de simetría y que la pieza sea entera. Es lo que vamos a hacer. Para crear ese eje de simetría tenemos esta herramienta, eje de simetría, y nos colocamos más o menos desde arriba hasta abajo. Para ver que he hecho correctamente la distancia, tengo aquí una herramienta para medir. Yo tengo que medir que de aquí arriba se me quede a unos 2 milímetros, 2,07, y desde aquí del centro a la línea, al eje, unos 5 milímetros. ¿Veis? Me está marcando 4,75. ¿Vale? Yo podría coger, ahora si veo que se me ha quedado un poco corta, seleccionar el eje y moverlo un poco ahí. Vamos a ver si ahora sí que me mide los 5 milímetros. Me vengo aquí al centro, pincho sobre la línea y pincho sobre el eje. 5,20. Vale, bien. Bueno, una de las cosas que no queda, ya prácticamente lo tenemos todo, es crear aquí el corte que vamos a utilizar. Para eso conviene que vengamos aquí. ¿Veis? Todo esto son pinchazos. Y aquí donde pone marca micro de 1 milímetro, coloquemos un pinchazo, más o menos, ¿veis? En el punto donde empieza ya a meterse hacia adentro, hacia la izquierda. Ahí hemos creado un pinchazo y ahora vamos a crear una línea. La línea la podemos hacer de escáner o la podremos hacer de otro color. Por ejemplo, corte interno. Y creamos una línea paralela. Aquí, ¿lo veis? Termina línea que más o menos guarde la misma distancia del pinchazo hasta aquí por todo, con respecto a la línea externa del talón. ¿Lo veis? Ahí se queda bien. Y ahora ya vamos a hacer la simetría. Vamos a simetría, elegimos el eje, este es el nuevo eje para el talón, elegimos la línea desde aquí hasta aquí, elegimos la línea del entre, elegimos la línea, aquí también tampoco hay diferencias, da lo mismo elegir una que otra, elegimos desde aquí hasta aquí y ya tenemos las líneas. Me faltaría únicamente reflejar la ranura. Botón derecho para acabar. Y ahora en esta zona vamos a hacer el pico del centro. Como veis, aquí hay un cruce de líneas. Vamos a elegir pico, elegimos la línea y más o menos nos colocamos aquí, como veis. Aquí se ha quedado un poco mal. Vamos a crearnos una línea que una estas dos.
nos venimos aquí a crear línea, la vamos a decir con línea blanca para que se vea la diferencia y vamos a crear una línea que una las dos ahí, ¿vale? Y sobre esta línea es la que vamos a hacer el piquete, ¿veis? De esta manera sí que controlo donde yo quiero que aparezca el centro, no me queda con el pico en el pico ahí. Bueno, ya tenemos la pieza, vamos a ver si podemos hacerla. Para eso nos venimos a crear pieza, elegimos línea, vamos a empezar por esta, por esta, por esta de arriba, línea base, por esta otra, línea base, por el canto del entre, por una de las líneas del margen, ¿veis? Me ha creado aquí un pico porque él piensa que es recta, no, le vamos a decir que es esta, ahí está, y le decimos botón derecho. ¿Veis? Sí que me ha creado bien el pico, me ha metido las ranuras y el corte también está. Lo único que me queda es botón derecho, le decimos que es forro, todavía lo tenemos marcado el corte, le decimos que es sudadera, que va en cabra y que va 2 piezas un par, aceptamos. Y el texto lo vamos a poner en medio. Botón derecho, confirmamos piezas. Y ya tendríamos sacado todas las piezas del modelo. Podría coger y marcar con el botón derecho del ratón. Aquí hay una opción que me muestra todas las piezas. De esta manera yo podría tener todas las piezas visibles y marcar o desmarcar aquellas que yo necesite. Ahora estoy viendo solamente todas las del forro. Que quiero ver la pala, desactivo. Si yo quisiera marcar 2 piezas al mismo tiempo, cojo el control y marco. Por ejemplo, voy a marcar también la puntera. Y en este caso tendría todas las piezas, ¿lo veis? Puntera y talón. Chanclo. Y ya tendría todo el sacado de piezas. Y bueno, y aquí termina el primer tutorial del salón con puntera recta. Espero que os haya servido y próximamente otros tutoriales nuevos. Gracias por vuestra atención.